Buenas. ¿Se escucha? Se le escucha, profesor Sentis. Excelente. Lo más importante es eso. Ok. Buenos días, primero, antes que nada. Un placer saludarlos. Bonito congreso que están teniendo y muy interactivo. Y los quiero felicitar por eso, por esa iniciativa. Lo primero, antes que nada, quería darle gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos conocimientos, ideas referente a la cuenta fiscal y su importancia en la economía. Lo que pueda ayudarlos sería magnífico. Aquí están el correo electrónico, ¿no? Y también Instagram. Con mucho gusto también se lo vamos a estar dando a los organizadores del Congreso para que lo puedan también divulgar. Con mucho gusto se pueden hacer preguntas de todo lo que podemos ayudar y podamos también suministrar información a los panelistas y a todas las personas interesadas. Y las cuentas fiscales y su importancia en la economía. El sector público ejecuta una gran cantidad de operaciones de ingresos y gastos para desarrollar sus actividades, de modo que para estudiarlas y apreciar su significado es preciso, perdón, saber que desde el punto de vista económico, el presupuesto del Estado no es más que una estimación contable que recoge las previsiones de los ingresos y gastos públicos. Esto nos permite señalar que la gestión pública no es más nada que un factor muy importante en la actividad económica en general. Y comentando sobre este slide, podemos decirles que en esta oficina llevamos todo lo que son las estadísticas fiscales, pero también llevamos todo lo que es estadística financiera. O sea que llevamos dos estadísticas o dos cuentas. Entonces, esto es una cuenta fiscal que son las que nos interesan en el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Son estándares contables, ¿no?, de organismos públicos que controlan los gastos e ingresos, los cuales determinarán las disminuciones o aumentos del patrimonio público. Llámese de esta manera que para eso es importante tener un buen sistema de recaudación de impuestos. No estamos refiriendo a la DGI. El que no sabe qué significa la sigla DGI, significa Dirección General de Ingresos, para que lo tengamos en cuenta. El objetivo fundamental de las cuentas fiscales es medir las necesidades de financiamiento y a la vez sirve de instrumento de control del nivel de endeudamiento y de un sano manejo de las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es de gran importancia lo que venimos ya mencionando anteriormente, de que exista un buen uso de los recursos como los impuestos, ¿sí? Si tenemos un buen uso del recurso de impuestos, lógicamente el país puede tener mejores controles y así también puede estar como objeto a tener mejores oportunidades de crédito. El resultado obtenido en el balance fiscal, cuentas fiscales, o sea, ya sea déficit o superávit, corresponde a la diferencia entre todos los ingresos que registra el sector menos todos sus gastos. Podemos definir como superávit el exceso de ingresos totales sobre los gastos totales, el cual permite prescindir de los recursos del crédito
ya sea interno o externo, y el déficit, lógicamente, sería el exceso de egresos sobre los ingresos, tanto del gobierno central como del sector público. Aquí que vamos a ver en el slide que sigue, qué son los impuestos y cuál es su efecto en la economía. Los impuestos son más nada que uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de estos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población. ¿Eso a qué se refiere? Ahí nos estamos refiriendo a que ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. Todo va entrelazado uno con otro. Si tenemos una buena recaudación de los ingresos de la Dirección General de Ingresos, valga la redundancia, que son los impuestos, que son las tributaciones, lógicamente el país va a poder tener mejor, ¿no?, políticas también crediticias para toda su sociedad, ¿no? Llámese sociedad, todo lo que somos el Estado, todo el pueblo, ¿no? Así que de esa manera podemos tener una mejor control de los tributos del país. En el panorama general, ¿qué y para qué sirve la macroeconomía? Ahí podemos decir que la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los variables económicos. Cuando hablamos de un conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables económicas agregadas o agregados económicos. ¿Okay? El siguiente slide, tenemos que mencionarle los aspectos macroeconómicos de las cuentas fiscales. Los efectos económicos de la imposición presentan múltiples vertientes. Esto incluye efectos macroeconómicos sobre la distribución de la renta o del ingreso y la eficiencia en la utilización de los recursos, al mismo tiempo que efectos macroeconómicos sobre el nivel de la capacidad productiva, empleo, precios y crecimiento del país. Vamos a andar un poquito sobre esto. Todos estos efectos interactúan entre sí, por lo que se debe de hacer un mayor activismo fiscal que permita resolver problemas como el desempleo, que es uno de los mayores problemas que estamos viviendo no solo en Panamá, sino a nivel mundial. ¿Okay? En el siguiente slide ya vamos a hablar del impacto macroeconómico. Es la gran importancia para el desarrollo económico de cualquier nación. Esta debe ser adaptada a las realidades de cada nación, cuidadosamente estudiada y ser aplicada con la más estricta disciplina a fin de lograr los objetivos de crecimiento económico y desarrollo que persigue la teoría económica. Sobre este slide podemos también mencionar que tiene la difícil tarea de elevar los ingresos en forma tal que cause el menor daño posible a nuestra economía, es decir, que debe diseñar un sistema tributario que preserve los incentivos individuales para la actividad productiva, para el empresariado y para trabajar, ahorrar, invertir, aprender, inventar y crear, y hacer de nuestra sociedad una sociedad más competitiva. Ahora hablemos de los impactos macroeconómicos de las políticas fiscales, tributarias y monetarias que ya venimos hablando, y toquemos otro punto que serían las tres políticas, serían la fiscal, la tributaria y la monetaria. Cuando nos referimos a la política fiscal, ahí nos estamos refiriendo al principal instrumento macroeconómico utilizado por las autoridades
Y de ahí la importancia de la política de saneamiento de las finanzas públicas y en particular la reforma de la Caja del Seguro Social, adoptada en años recientes. El sistema tributario debería proveer al gobierno con ingresos suficientes para cumplir sus objetivos y resolver los problemas de nuestra sociedad o de nuestro país. Vamos a ahondar un poquito también de esto y decirles que Panamá cuenta con una de las economías con políticas fiscales más desarrolladas y sólidas de América Latina, que nosotros mismos a veces no lo sabemos, no lo tomamos en cuenta. La otra parte sería la tributaria, que es la actual estructura del sistema tributario en Panamá está compuesto por impuestos directos e indirectos. Esto significa que ingresos tributarios dentro de los ingresos no tributarios componen los ingresos corrientes que a su vez, juntamente con los ingresos de capital, componen el presupuesto general del Estado o de la nación. Y por último, no menos importante, el área monetaria, ¿no? Que es tan importante como el que estamos mencionando. Y es una política económica que usa el dinero como variable. Eso un momentito. Ok. Usa la cantidad de dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Vamos a hacer un comentario sobre la monetaria. La ley de la monetaria lo que no quiere decir es que Panamá carece de instrumentos de política cambiaria y monetaria para enfrentar crisis económicas. Solo cuenta con la política fiscal, que es la que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? En cuanto a la inflación, podemos señalar que una mayor cantidad de dinero en la economía está asociada al mayor crecimiento, pero también al crecimiento de los precios. Y ahora quiero mencionarles y explicarle un poquito sobre este cuadro que le trae a colación aquí en la presentación para que tengan conocimiento. Si ven aquí, el cuadro se llama Operaciones del Sector Público de la República, años 2019-2020. ¿Por qué tomé estos 2 años, el 2019 y el 2020? Porque estos 2 años son los que nos mencionan o nos explican la situación difícil que ha estado viviendo el país en pandemia y también el mundo en sí. Entonces, para que veamos qué tan importante ha sido tanto los ingresos como los gastos, tanto la deuda interna como la deuda externa en estos 2 años, ¿no? Y si nos vemos a grosso modo el cuadro, nos explica ahí que el gobierno central ha aumentado el gasto y por ende también ha aumentado el ingreso. Pero veamos también el gráfico. Aquí está el gráfico. Si lo vemos aquí, lo que está en celeste, esto que está aquí, la barra que está en celeste, es el ingreso del año 2019. Y la barra que está en verde, el ingreso del año 2020. De ahí claramente están las cifras. El ingreso del año 2019, esto está en millones de balboas, ¿ok? Son 13.334.8 millones de balboas. Y el ingreso del año 2020 es 14.209.6 millones de balboas. Esto significa que aumentó, como le estamos mencionando, el ingreso en el gobierno central. Y si nos ponemos a ver el gasto, tanto el 2019 como el 2020, en estos mismos, estas mismas barras, últimamente, son la gris y la de color lila o morado, que le queramos llamar. Se dan cuenta que en el año 2019, en la barra gris, el gasto fue de 13.335.9 millones de balboas. Sin embargo, en el año 2020, el gasto ha aumentado
o aumentó, mejor dicho, a 14.206.8 millones de balboas. O sea, tanto el ingreso como el gasto, los dos aumentaron. Y eso es lo que nos dice también el gráfico, que estemos claritos en ese aspecto. Y asimismo se va con las instituciones descentralizadas, que ven que si se pueden a ver, la barra celeste nos indica que fue mayor en el año 2019, ¿no? El ingreso, las instituciones descentralizadas, y en el año 2020 el ingreso fue menor, fue 6.476.2 millones de dólares, ¿no? Eso tuvo una variación porcentual, ¿no? De menos 7.4. Sin embargo, si nos vamos a la variación porcentual, tanto del año 2019 y el año 2020, en la barra celeste y la verde, y en los ingresos, hubo una variación porcentual de 6 puntos. Ahí más o menos estamos viendo, esta presentación se le va a otorgar a los organizadores para el que la quiere ver con mucho gusto pueda también observar lo que podemos nosotros acá suministrarle con mucho gusto de manera de información académica. Estamos a las órdenes también. En estadísticas fiscales y financieras de INE, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. A grosso modo, si nos vamos también a las empresas públicas no financieras, las empresas públicas financieras también nos reflejan, tanto como los municipios, tanto los ingresos del año 2019, 2020, como los gastos del año 2019, 2020 en la gráfica y en el cuadro, ¿no? La deuda externa y la deuda interna, no quiero ahondar nuevamente en esto, pero se dan cuenta, la deuda externa en el año 2019 no, estaba por 24.223.2, ahora está por 29.817.4, una variación porcentual de 23 puntos. Pero ya eso sería otro tema para otra presentación y hablar por largo rato. Así que para que tengamos conocimiento, regresé nuevamente al cuadro, que pudiéramos ver más o menos y tener una idea de eso. Continuando con la presentación, y vemos lo que es la recomendación. Recomendamos el desafío de Panamá es reactivar el crecimiento y al mismo tiempo garantizar que los beneficios también lleguen a las zonas rurales y a los grupos tradicionalmente excluidos, las más vulnerables de nuestro país, las zonas más pobres, más empobrecidas, socialmente más golpeadas. Los desequilibrios fiscales son un importante riesgo a la baja para el crecimiento. ¿Okay? Así que es importante tener en cuenta los desequilibrios fiscales, ¿no? Que son un importante riesgo a la baja para el crecimiento. Y de allí lo importante también es tener un buen sistema de recaudación tributaria. Continuando con la presentación, vamos a la conclusión, que nos dice lo siguiente. El Banco Mundial pronostica un crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto, real del 9,9% en el 2021 y luego una convergencia a una tasa de crecimiento potencial de aproximadamente el 5%. El déficit presupuestario seguirá elevado en el 2021, el año que estamos en curso. Lógicamente todavía no terminó el año, así que no podemos todavía definir totalmente eso. Todo lo que leíamos sería preliminar, lo mismo. Pero estará por debajo de la trayectoria de reducción del déficit establecida en la revisión de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal, entre paréntesis como un 7,5% del PIB, del Producto Interno Bruto, para el 2021. Se espera que los ingresos aumenten beneficiándose de la recuperación del PIB. Esperemos eso, ¿no? Que sabemos que no es tan fácil tampoco lograrlo. Las mejoras, en la administración tributaria y los crecientes ingresos del canal también nos ayuden a mejorar el Producto Interno Bruto.
y ahora con la nueva industria que tenemos de cobre, ¿no? En Panamá. Así que veamos que eso siga creciendo y pueda aumentar nuestro Producto Interno Bruto. Se prevé que los gastos disminuyan gradualmente a medida que el gobierno elimine la costa relacionada o el costo relacionado con el COVID-19 y adopte una postura fiscal conservadora para controlar la masa salarial y la compra de bienes y servicios. ¿Okay? De todo eso esperemos que siga en mejoría. Queremos agradecerle este tiempo que nos han brindado para compartirle esta información, pero creo que tengo que tener algo claro y bien, que nosotros en el sector fiscal manejamos todo lo que es el presupuesto del sector público, manejamos lo que es ingresos y gastos del sector público, los ingresos del gobierno central, los gastos del gobierno central, la deuda contractual del sector público y los municipios. Muchas gracias.